Buenas noches para todos. El final de este cántico siempre me hace recordar de que tenemos un hermano, un amigo que es fiel. Sabe, la Biblia nos da ciertos detalles de cómo Dios obra con el ser humano. Uno de los hombres más sabios que relata la Biblia, él dijo que un amigo es más que un hermano. Parece que él reconocía que hay hermanos que posiblemente te fallen. Pero Cristo se amistó con el mundo y ese no falla. El título de hoy es Los gigantes frente. La hermana Diana lo puso más personal. Ella dijo frente a mí. Y ese verbo está correcto. Lo único que yo lo tenía en la segunda persona. Los gigantes frente a ti quiere decir que si tú lo pones personal en la primera persona, es frente a mí que está el gigante. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy comenzamos un poquito más tarde debido al tráfico. La ciudad de Nueva York es interesante. Tú sales 2 horas de tu casa y llega en 35 minutos al lugar que va, y otro día sale 2 horas y llegas tarde. Pero esa es la ciudad de Nueva York. Así que vamos a ver si podemos dar todo lo que tenemos sobre lo que vamos a estar estudiando esta noche. Nuestro estudio está basado en el libro de Números, capítulo 13. Cuando tú comienzas a leer a Números, el capítulo 13, te vas a dar cuenta que allí hay una historia de unos hombres valientes. Moisés había sacado al pueblo de Egipto a través de la mano de Dios. ¿Por qué yo dije Moisés había sacado a Egipto a través de la mano de Dios? Porque él fue el instrumento que Dios usó para sacar a su pueblo. Así que ya habían salido de Egipto. Dios había vencido la nación más grande que había en ese tiempo con una vara, con un palo. Y después había abierto aquel mar en dos. Había hecho una carretera para que el pueblo cruce. El pueblo cruzó. Dios se mostró allá en el monte. Lo enseñó quién él era. Ellos vieron la gloria de Dios. Y Dios había conducido al pueblo hasta la morada permanente, la Canaán. Y después que llegaron allí a Canaán, y Dios le dijo, voy a entregarle a Canaán, le dijo a Moisés, manda a los 12 hombres valientes que vayan a investigar la tierra. Y este es el capítulo 13 de Números. Aquellos hombres salieron a investigar la tierra, andaron por la tierra. Solo encontramos
del 4 al 15. Pero vamos a comenzar a leer desde el 21, porque después que ellos fueron e investigaron la tierra, algo sucedió. Ellos subieron, dice el versículo 21, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando hasta Hamat, y subieron a Negueb y vieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ahimán, Seasí y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificado 7 años antes que Zoán, en Egipto. También vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Llegaron a la tierra que Dios había dicho, esta es la tierra. Habían tomado de los más valientes hombres de guerra para reconocer aquel lugar. Tenían al Dios verdadero. Habían visto la maravilla de Dios, el poder de Dios. Y ahora Dios le va a entregar aquella bendición. Vayan a reconocer la tierra. Y cuando reconocieron la tierra, encontraron los hijos de Anac, gigantes. ¿Sabes? Muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios trabaja. Y a veces Dios requiere de nosotros algo que es imposible hacer. Diana dio un ejemplo de lo que estuvimos estudiando esta semana. Hay gigantes que tú crees que te van a derrotar. Hay gigantes que tú no sabes cómo tú vas a triunfar. Ellos dijeron, llegamos a aquel lugar y nosotros parecíamos delante de ellos como langosta. Déjame decirte, muchas veces frente a los problemas nosotros nos vemos totalmente destruidos. Lo más grande es que ellos dicen, nosotros nos veíamos pequeños, pero ellos nos estaban viendo a nosotros de la misma manera. No hay un perrito que ladre más duro que un chihuahua. Ay, 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 ay. Una cosa terrible. A mí me fascina cuando los chihuahuas me ladran. Porque ellos están y tú le haces así, salen corriendo por ahí. Y tan pronto tú te mueves 1 centímetro, regresan, como que te van a comer. Y cuando tú le haces así, ellos reconocen que este es más grande que yo y salen corriendo. Cuando tú reconoces que el problema es más grande que tú y el problema reconoce que te puede aplastar, estás perdido. Eso fue lo que ellos dijeron. Esa gente allá es tan grande que ellos reconocieron, no podemos contra ellos.
Y los contrarios reconocieron: esta gente no dan. Estaban totalmente perdidos. Los gigantes, hijos de Anac. Yo quiero que en este momento ustedes graben dos cosas en su mente, porque vamos a hablar de ella. Dice que cuando ellos llegaron, reconocieron la tierra de Hebrón, una tierra. Él le dijo: vayan a reconocer a Canaán. Sin embargo, no reconocieron a Canaán. Ellos no llegaron a reconocer toda la tierra. Ellos llegaron hasta Hebrón y se detuvieron allí. Dijeron: no podemos seguir. Vamos a devolvernos. Hemos visto suficiente y yo no sé cómo vamos a triunfar en este lugar. Se quedaron en Hebrón. Vieron los gigantes que estaban allí. Después de 40 días, versículo 25, regresaron. Regresaron después de 40 días. Reconocieron la tierra por 40 días. Ese número, recuérdenlo, que vamos a hablar de él en unos minutos. Estaban totalmente desconcertados. El versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Es imposible. Un momento. Esta gente había salido de la nación más poderosa de ese tiempo. Habían visto cómo Dios había destruido la nación de Egipto con un palo en la mano, un viejo, porque Moisés tenía 80 años cuando regresó a Egipto para libertar al pueblo de Dios. 80 años, un viejo con un palo en la mano derrota a la nación más poderosa de ese tiempo. No solamente hace eso, lo saca, lo lleva al mar. ¿Y qué sucede? Se ahogan en el mar. Dios lo libra. Y ahora frente a los gigantes ellos dicen: no podemos. Esta gente es más fuerte que nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de ver la gloria de Dios, de tener a un hombre que brillaba como un bombillo, haber visto lo que Dios hizo allí frente al monte, llegan y dicen: no podemos conquistar la tierra. ¿Qué habría pasado con ellos durante el transcurso del monte de Jehová a la tierra prometida? Se habían olvidado del poder de Dios. Y ahora estaban frente a sus gigantes. Sabes, cuando nosotros nos olvidamos del Dios que servimos, cualquier cosa nos asusta. No podemos conquistar la tierra. El versículo 30, miren lo que dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego
y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que quién. Son gigantes, no podemos. Esa gente se traga a sus moradores. Y ahora uno de ellos dice, un momento, cállense, cállense. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ser poderosos, vamos a triunfar, vamos a ganar, vamos. ¿Podremos nosotros ser Caleb? ¿Podremos nosotros decir frente a los problemas y las dificultades, vamos? Cuando tú lees los versículos del 4 al 15, allí dice, y de la tribu de Leví, de la tribu de tal y de la tribu aquel, de la familia tal, tomaron a fulano. Esas expresiones que está diciendo allí están indicando que estaba tomando la clase selecta, lo mejor que tenía el pueblo. De cada tribu tomaron lo mejor para enviarlo, lo mejor de la familia más relumbrante, de la familia más poderosa, de la familia que más dictaba y que más podía dirigir la familia, que tenía un nombre grande. De cada familia tomaron lo mejor para enviarlo a mirar la tierra. 12 hombres que se llamaban hijos de Dios. 12. Y de los 12, solamente 2 La Biblia tiene historia que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar. De 12, 2. ¿Tú sabes que ellos dicen que el pueblo tomó piedra para apedrear a Moisés? No fueron los 12 solamente. Los 10, ellos convencieron al pueblo y el pueblo no le creyó a Jehová. Hay otra historia similar a esta. Nabucodonosor dijo: voy a hacer una estatua, una imagen gigantesca de oro que va a simbolizar mi reino, que va a permanecer por toda la eternidad. Y el que no la adore, so pena de muerte. Y reunió a todo el pueblo. Todo el pueblo de Dios estaba reunido frente a la estatua de oro. Pongámonos a pensar ahora. Todo el pueblo frente al gran gigante, la estatua de oro. Y solamente 3 no se prostraron. ¿En serio? Parece que cuando nosotros nos encontramos frente a los gigantes, nos llenamos de terror. Déjame decirte, no es fácil. Hoy en día, tú abres la boca contra un presidente, contra un funcionario del gobierno y nada pasa.
Tú dices muchísimas cosas de los presidentes y no, nada pasa, vivimos en una democracia. En el tiempo de los jóvenes hebreos no era democracia. Tú le pudieras llamar dictadura, le pudieras llamar lo que tú quieras, ponle nombre, lo que tú quieras, pero democracia no era. Ahí se hacía lo que decía el rey. Y el rey dijo, el que no se postra se muere. Solamente 3. Parece que es difícil. Yo lo vuelvo a decir, no es fácil. Cuando frente a ti tú tienes la muerte, so pena de muerte si tú no lo haces. No es fácil. No es fácil. Satanás, hablando con Dios sobre Job, le dijo, Satanás conoce bien al ser humano. Cuando Satanás le quitó los animales o sus empresas, su familia, fue donde Dios. ¿Y tú sabes cuál fue la expresión de Satanás a Dios sobre Job? Piel por piel. Esa expresión, si tú no la entiendes, posiblemente perdiste una parte esencial de la historia. Piel por piel. ¿Qué dará el hombre por su vida? Tócalo a ver si no te blasfema en tu propia cara. Piel por piel. No es lo mismo ver a alguien sufrir que tú sufrir con ese alguien. No es lo mismo. Cuando tú vas a donde alguien pierde un hijo querido y tú le dices, estoy contigo en tu dolor, eso es mentira. En el dolor solamente está el que lo perdió. Tú puedes decir que estoy contigo, pero el dolor solamente lo tiene el que lo perdió. Eso es una realidad. Cuando tú tienes el zapato y tú tienes un callo, por más que alguien te diga, ay, eso sí duele, el dolor lo sabe el que tiene el zapato con el callo. ¿O me equivoco? En mi país decían, solamente sabe lo que hay en el bolsillo el que tiene el pantalón. No es fácil. Sin embargo, hay una recompensa para aquellos que son fieles. Mira, en esta historia vamos a ver 2 cosas. Dios tiene algo para ti que solamente Él puede darte. Nadie más puede darte. Segundo, Dios usa gigantes para cuidar lo que te va a dar. ¿Por qué? Allí habían los hijos de Anac. Si tú estudias la zona geográfica de a donde estaban los hijos de Anac, que era el valle, el lugar de Hebrón, esa zona allí donde ellos vivían, esa área completa no podía ser conquistada por otras tribus, otra gente,
porque allí vivían los gigantes. Y Dios le había prometido que le iba a dar esa tierra. Pero esa tierra no podía ser conquistada porque allí vivían gigantes. Dios, que tenía un pueblo en Egipto, tenía cuidándole la tierra a unos gigantes. ¿Cómo así? Vamos a ver eso en unos minutos. El capítulo 14, versículos 6, 7, 8. Miren lo que dice. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Caleb Barnea, tocante a mí y a ti. Ya habían pasado a mirar la tierra. En el capítulo, estamos en Josué 14. Josué 14. Habían pasado 40 años desde que ellos habían conquistado la tierra. No conquistado, observado, mirado. 40 años pasaron. Y ahora Josué regresa con el pueblo. Moisés había muerto. Y ahora Caleb le dice a Josué, versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, acerca de Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Está hablando de la tierra. Había pasado 40 años y él dice: yo tenía 40 años cuando fui a reconocer la tierra. Ya era un viejo de 80 años. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Versículo 8. Y mis hermanos, lo que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Él tenía 40 años. Duraron 40 años en el desierto. Este es un detalle interesante. 40 años en el desierto, 40 años él tenía, y duraron 5 años antes de ir a conquistar la tierra. 40 años en el desierto, 40 años que él tenía y 5 años esperando la palabra de Dios para que vayan a conquistar la tierra. Pero eso es otro 50. Ese es otro número. No vamos a entrar en eso hoy. Yo tengo ahora 45 años. Y sigue diciendo él: ahora bien, versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló hasta esta palabra a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió.
¿Tú crees que él estaba tan fuerte como Dios lo había enviado? Miren, yo recuerdo cuando yo tenía 20 años. Yo recuerdo cuando yo tenía 25 años. Yo recuerdo que yo levantaba muchas libras de pesas. Yo recuerdo. En estos días, yo tenía que levantar una cajita que le mandaron de libros a una persona y estaba en el suelo y yo la miré la cajita y dije, unos cuantos libros. Y yo cogí mi cajita con mis dos manos fuertes y hice fuerza para levantar la cajita y me di cuenta que no es lo mismo cuando tú tienes 25 años. Él dijo, yo tengo la fuerza de cuando yo tenía 40, pero ¿tiene cuánto? 85. Él se creía fuerte. Eso es importante para lo que vamos a aprender. Todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Mire cuál monte él le pidió. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día lo que los ancianos anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y lo echaré como Jehová había dicho. Dame aquel monte. Dame aquel monte. El plan de Dios estaba incompleto, porque Dios le dijo a Caleb, ese va a ser tu monte. Ese va a ser tu lugar. Y Caleb duró 45 años esperando por ese monte. ¿Cuál monte? Versículo 13. Josué entonces le dijo, le bendijo, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Se acuerdan hasta dónde ellos llegaron? Cuando fueron a reconocer la tierra. ¿Hasta dónde? Hebrón. Y llegaron hasta Hebrón y duraron 40 días y se devolvieron. Y Dios le dijo a Caleb, te voy a dar a Hebrón. Hebrón es tuyo. Allí estaban los gigantes. Y Caleb ahora le dijo, dame a Hebrón, que yo voy a conquistar a Hebrón. El plan de Dios no se había cumplido y un viejo le dice, yo voy a cumplir el plan de Dios. Dame a Hebrón. ¿Ustedes saben qué sucedió? Cuando un viejo de 85 años decidió confrontar sus gigantes, versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. ¿Por qué Caleb recibió la heredad de Hebrón? ¿Por qué? Porque había seguido la voluntad de Dios.
No importa cuál era la edad de Caleb. No importa si estaba ya desgastado. Él entendía, el plan de Dios está a media y yo quiero cumplirlo. Sabes, cuando tú dices, yo quiero cumplir el plan de Dios en mi vida, no importa la edad que tú tienes, Dios cumple su promesa en ti. Ahora, ¿qué importancia tiene Hebrón? ¿Qué importancia tiene Hebrón? Un hombre que dijo, yo quiero, vamos, no pudieron ir, y después de viejo dice, yo quiero cumplir el plan de Dios. Eso tiene repercusiones eternas. Miren lo que sucede. David y Goliat. ¿Se acuerdan los hijos de Anac? Gigantes. Primera de Samuel 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos. Oyendo Saúl, todo Israel estaba estas palabras del filisteo, se turbaron y vinieron y tuvieron gran miedo. Y dijo David a Saúl, no desmaye tu corazón. Lo mismo que dijo Caleb, no tengamos miedo. Vamos, vamos y venceremos. Lo mismo dijo David. Vamos, no tengan miedo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podremos ir contra aquel filisteo. Lo mismo que dijeron los 12 espías. No podemos, no vamos a vencer. Lo mismo. Lo mismo. Y tú dirías, pero este es Goliat, el gigante Goliat. Miren dónde recibe David la bendición. Segunda de Samuel 2, comenzando en el versículo 1. ¿Se recuerdan a David? Vamos a vencer, yo lo voy a vencer, vamos a vencerlo. Lo mismo que Caleb. Miren ahora, después de esto, versículo 1, segunda de Samuel, capítulo 2. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de la ciudad de Judá? Y Jehová respondió, sube David. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, ¿a dónde? A Hebrón. ¿Ustedes saben dónde fue que David fue coronado como rey? En Hebrón. Caleb le dijo a Dios, yo quiero cumplir el plan que tú tienes. Caleb nunca vio a David, pero Caleb estaba forjando el futuro de David. Nunca lo vio. No supo que en Hebrón iba a estar la ciudad de David. Él no sabía eso. Él le pidió a Dios, yo quiero cumplir la promesa, yo quiero vencer a mis gigantes. Él no sabía eso, él no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, Dios sabía qué estaba pasando. Un hombre decidido cumplir la voluntad de Dios. Y Dios le dio la promesa. Allí David fue coronado rey. Segunda de Samuel 5, versículo 1.
vinieron todas las tribus de David, de Israel, a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, huesos tuyos y carne tuyo somos. Y allí coronaron a David rey en Hebrón. En Hebrón. Sabes, yo no sé cuáles son tus gigantes. Yo no sé qué tú estás peleando. Pero yo te quiero decir que todo el que decide hacer la voluntad de Dios y enfrentarse a los gigantes, su presente está forjando el futuro de muchos. Porque es que muchas veces nosotros no podemos ver más allá de nuestras propias narices, de nuestras miradas. Es que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, detrás de ti hay todo un pueblo que va a seguir. Todo el que decide hacer la voluntad de Dios, más adelante hay algo grande que va a pasar, aunque tú no lo veas. Caleb no vio a David, no supo que allí en ese monte Dios había forjado al hombre por el cual su hijo iba a nacer. ¿De dónde vino Cristo? De la tribu de David. Y hubo un hombre que antes que David fuere dijo: dame ese monte, yo quiero conquistar la promesa que tú diste, yo quiero hacer tu voluntad, dame ese monte. Ya viejo, los años, 85 años, él dijo: yo quiero el monte, dámelo porque lo voy a conquistar, porque fue Jehová que lo había prometido. Si Jehová lo prometió, no importa cuántos años tú tienes, dónde tú estás, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuáles son tus gigantes? Yo no sé. ¿Con qué tú estás luchando? Yo no sé. Yo sí sé que si tú decides hacer la voluntad de Dios, vas a vencer. El presente cumple el plan del pasado. Oigan esto, el presente, cuando tú comienzas a trabajar con Dios en el presente, vas a cumplir el plan del pasado, y eso va a abrir la puerta al futuro. Dios tiene un plan contigo que solamente tú lo puedes tener. Ese plan no lo puede tener tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, nadie. Y si tú no recibes el plan de Dios, se perdió ese plan. Tú eres único. En el plan de Dios no hay otro. Para lo que Él tiene para ti, Él no se lo. Si tú no lo recibes, se pierde. Si Caleb no dice: dame lo que Dios me prometió, Él lo prometió, no hay un David. No hay un David. Para haber un David tiene que haber habido un Caleb. Aunque Caleb nunca supo sobre David, murió sin saber que él estaba forjando el futuro del rey de Israel, del rey del mundo. Si no hubiera un Caleb, no hubiera un David. El plan que Dios tiene para ti es único. Y si tú decides no tomar el plan de Dios, se dañó ese plan. Dios tiene que hacer otro.
pero no ese. Ese se daña. La pregunta es, ¿dónde estamos? ¿Vamos a forjar el plan de Dios? ¿Vamos a decidir echar suerte con Dios? Es una decisión que la tenemos, eso es muy personal. Papi y mami no pueden hacer eso por ti. El pastor no puede hacer eso por ti. Tus amigos no pueden hacer eso por ti. Echar suerte con Dios, eso solamente lo puede hacer tú. Y si tú no lo haces, el plan que Dios tiene para ti se echó a perder. Y no creas que esto no ha pasado. Dios tenía un plan con Saúl y se echó a perder. Y con Saúl se echó a perder toda una generación. Con Saúl. Porque el plan que tenía Dios, Saúl decidió no aceptar el plan de Dios. ¿Te gustaría decirle a Dios, Señor, cuál es tu plan en mí? Yo quiero que se cumpla. Yo quiero hacer eso. Yo sí. Yo quiero que el plan de Dios se cumpla en mí. ¿Te gustaría? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que se cumpla su plan en nosotros. Y que esos gigantes que se ven tan grandes, invencibles, nosotros le podamos decir, vamos, sí se puede, vamos. Padre de amor, he aquí tu pueblo, aquí están tus hijos. Hoy hemos estudiado que cuando tú mandas, posiblemente muchas veces la circunstancia que nos rodea nos dice que no es factible ir. Cuando tú mandas, muchas veces lo que nuestra vista nos presenta son realidades que nos llenan de temor. Muchas veces cuando tú mandas, nuestras incapacidades nos detienen de recibir la bendición. En esta noche, Señor, queremos, como Josué y Caleb, decir, sí se puede, Señor. No importa que se vea imposible, sí se puede. Queremos ir donde tú nos mandes. Queremos hacer lo que tú nos pides. Y si hemos estado lejos de tu presencia, queremos comenzar a caminar contigo. Si no hemos hecho decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo, de bajar a las aguas bautismales, de decirle al mundo públicamente, hoy he nacido en Cristo Jesús, ayúdanos a hacerlo. Y yo hay amigos que están viéndonos a través de las diferentes plataformas de comunicación. Ellos también tienen gigantes que le dicen, no se puede, por aquí tú no pasas. Si trata, te aplasto, te destruyo. Dale, Señor, la misma fortaleza que Caleb, la misma fortaleza que Josué, el mismo deseo de seguirte, de triunfar, de seguir al frente, de decirle a los gigantes, voy porque sí se puede. Dales tu bendición a ellos también. Y perdónanos si hemos confiado en ti a medias. Perdónanos si hemos ido al mandato, vayan, y cuando hemos visto todo lo que eso implica, no hemos alejado. Perdónanos y danos la oportunidad de ser vencedores en Cristo Jesús. Se han preparado algunos alimentos.
dales tu bendición y danos tu protección al irnos de este lugar. Que ángeles poderosos puedan venir y protegernos de las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.